Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es 21 de septiembre en Buenos Aires. Hace un día muy nublado, con algunas lluvias, aunque ha intentado aparecer el sol. Y bueno, por primera vez estoy compartiendo un video en el cual siento que necesitaba compartir diferentes reflexiones de la observación, de lo que uno viene también compartiendo en lo diario. Días atrás, hace semanas, también uno venía, más allá de las obligaciones, venía canalizando un poco todas estas cuestiones, este sentir y este observar en escritos. Y si bien me he escrito algunas cosas como para apoyarme en este video, en la cual lo haré lo más natural posible, haré una pequeña edición simplemente para fijar algunas ideas, como para estructurar diferentes puntos que quiero compartir. Lo principal que quiero decir por un lado es que este compartir tiene un propósito de, por un lado, de una crítica constructiva y reflexiones en base a la observación, a esta contemplación. Y bueno, por un lado, una de las primeras cosas que quería decir es que, aunque pueda sonar dramático para algunos tal vez, siento que, y observo con los hechos, que se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo significa varias cosas para mí. Significa, por un lado, las formas que el alma humana viene eligiendo. Y en concreto, lo que siento es que se acabó el tiempo, que llegamos a un punto crítico en la existencia humana. Siento que tiene que ver con esto de la elección en cuanto a la forma de pensar, de sentir, de actuar, y que siento que la forma en la que venimos actuando, pensando, sintiendo, la podemos reafirmar esas elecciones, o podemos, por un lado, elegir otras, cambiar la forma en la que venimos transitando. Brevemente quería compartirles, para quienes no me conocen, porque en principio este video lo estoy subiendo a una red social, tal vez lo subiré a otra. En esto del día a día uno ha compartido diferentes cuestiones, reflexiones, apoyado también en el trabajo que uno viene haciendo estos años, un trabajo interno. Y bueno, por un lado compartí brevemente que uno como ser humano y la imperfección como tal, una de las cosas que he podido observar en mí es que en esto de cometer los errores, en esto de, por un lado, de observarme y desnudarme en todas esas situaciones, lo empecé a hacer de una manera sincera, genuina, y sobre todo con esta motivación de entender, o esta reflexión de entender que realmente hay mucho del trabajo que uno hace, que si bien podemos estar acompañados, realmente ese trabajo lo podemos hacer con ese compromiso, y que en realidad ese compromiso es con uno mismo, en principio. Y además, sobre todo, que ese trabajo
no lo puede hacer nadie más que uno mismo, más allá de lo redundante que pueda sonar todas estas expresiones. Por un lado, en ese trabajo que uno viene haciendo, en la que naturalmente hay altibajos, aprendí por un lado, como decía, a desnudarme, a aceptar y perdonar y perdonarme. En esto responsabilizarme, también algo muy importante que lo he compartido con amistades y conocidos, lo importante de transmutar el concepto y lo energético de responsabilizar en vez de culpar, porque uno tal vez no entiende que una energía, la de la culpa, termina por un lado anclando e inmovilizando la posibilidad del crecimiento, y responsabilizar básicamente es esto de poder llevar adelante las acciones necesarias para con uno y en tal caso para un otro. Y la meditación termina siendo, como siempre digo para quienes me conocen, como una forma que nuclea varias cosas. Pero básicamente, y un poco en el propósito de lo que quería compartir en este video, que no es hablar de mí, sino compartir algunas observaciones, reflexiones del contexto en el tiempo en el que estamos. Esta cuestión de la meditación me ayudó a cuestionarme, por un lado, y primero, un pensamiento crítico de entender y diferenciar lo que es el eje central de esto que quiero compartir, o el eje troncal de diferentes puntos, que es contrastar las acciones del ego y del ser, que más allá de lo conceptual y que uno después lo baja a lo cotidiano, es importante que esa diferenciación y ese contrastar se dé primero con uno mismo. Por lo menos es lo que en mi experiencia me ha ayudado. No solamente a tratar de ser un poco mejor cada día como ser humano, sino de tener los beneficios de cuando uno encuentra cierta claridad y cierta armonía, de también tener como un potencial extra de energía. Y antes de avanzar quería compartir un concepto muy importante que seguramente lo voy a repetir, pero cuando empiece a desarrollar algunos puntos tal vez pueda generar incomodidad para algunas personas. Pero lo primero que quiero decir entonces como idea, como eje troncal también desde el espíritu y tesitura en la cual quiero expresar estas ideas, es que la crítica son a las ideas y no a las personas. Por lo que, ¿cuál es entonces el problema que surge en este mundo moderno, en estos tiempos, que también está intrínsecamente relacionado con lo humano y por tanto obviamente estuvo presente esto a lo largo de todos los tiempos, que cuando hay una identificación de las preguntas que llevan al apego de las ideas, es decir, quienes eligen algunas ideas como una cosmovisión de vida o lo que fuera, y lo digo nuevamente de manera descriptiva, lo que genera este apego a las ideas o un extremismo o fundamentalismo de las ideas es que cuando alguien critica estas ideas, genera, para quienes están apegados de una manera rígida a estas ideas, genera
esta incomodidad y reacciones desde lo emocional. De más está decir que lo que uno tristemente ve es que este pensamiento extremista, fundamentalista o dogmático genera, por supuesto, consecuencias, contradicciones, hipocresías y fragmentación, sobre todo. Fragmentación en el plano vincular humano. Y acá quiero comentar o empezar a desarrollar algunos ejemplos. Todas estas cuestiones que quiero desarrollar, en parte recurro al pasado, pero lo traigo al presente para poder tristemente ver que hay cuestiones que siguen estando presentes, elementos que son constantes en este, como decía, extremismo de las ideas. Y uno de los ejemplos que quería comentar, que ha sido a nivel global, durante estos años del aislamiento tuvimos injusticias, mentiras, egoísmo en un plano, digamos, esencial. Pero claramente, para marcar algunos ejemplos, la libertad de expresión fue una de las cuestiones para quienes en diferentes ámbitos, y claramente en principio en los ámbitos virtuales, como redes sociales, había protocolos de censura de diferentes informaciones que las personas iban compartiendo. Por lo tanto, se generaba la censura o bloqueos temporales de cuentas. En lo personal no me ha pasado, pero amistades y conocidos que publicaban informaciones y verdades que hoy empiezan a salir, generaban estos bloqueos temporales de cuentas. Por lo tanto, como para empezar a conceptualizar que me ayuda a mí a poder apoyarme y argumentar no solamente los ejemplos, sino los conceptos que están detrás de estos ejemplos, las ideas, a través de algunas preguntas que quiero compartirles. Por un lado, ¿cuántas informaciones no verídicas se han difundido como si fueran verdades en ese entonces y hoy? ¿Cuántas informaciones con argumentaciones parcial o totalmente falsas no han sido censuradas en ese entonces y en el hoy? Esto lleva, por un lado, a entender se han perdido vidas, mientras quienes estaban en el poder, en la Argentina por lo menos, tenían este doble discurso, no solamente ideológico, sino un discurso contradictorio y profundamente inmoral. ¿Quién puede negar lo sucedido? ¿Quién puede negar que no solamente se ha actuado inmoralmente, se ha actuado con corrupción, sino que se ha actuado con intereses económicos e ideológicos? Por eso, en esto de la libertad de la expresión, volviendo a este punto, esto también generará posiblemente en algunas personas quienes piensen que o crean que esto nunca ocurrió, la censura de las ideas, o que estos cuestionamientos o lo que yo estoy compartiendo y diciendo tiene un tinte conspiranoico, como ha sido la forma en la que en estos tiempos y como herencia todavía tenemos frente a unos temas importantes. Esta censura también, como para compartir
Otros ejemplos de esta censura. Hemos tenido esa herencia en el hoy. Se castigaba de alguna manera, de una u otra manera, en diferentes ámbitos, en el club, en el trabajo, en diferentes ámbitos, en lo familiar. Ocurrían dos cosas. Se aislaba, se señalaba la diferencia de opinión, en vez de un contrastar o un debatir ideas. Pero bueno, hay algunas cuestiones importantes que uno en lo personal ha podido transmutar. Durante ese tiempo, algo que a mí me ha ayudado a poder transitar de alguna manera estas injusticias fue el hecho de poder estudiar, profundizar en algunos textos filosóficos o espirituales, pero que al final del día, incluso en ese momento, en el trabajo virtual, casi 24 horas, por no exagerar, un trabajo formal de muchas horas y un trabajo interior de muchas horas también, por lo cual digo de 24 horas, la meditación era lo que estuvo presente en todos los días, y con los altibajos lógicos y naturales, hoy en día me sigue acompañando. La meditación, vuelvo a decir, como realidad, una palabra, un concepto que reúne varias cuestiones, varios procesos que uno lo ayudan a estar más o menos en eje, en armonía. Un ejemplo muy sencillito, que tal vez lo recuerdo con ternura, a veces uno cuando hablaba de energías, provocaba en algunas personas un poco de risa. Con el tiempo, este concepto de energía para estas personas terminó siendo, digamos, una idea fundamental de exploración y de trabajo cotidiano. Pero bueno, nuevamente la tesitura de todo lo que voy contando tiene que ver con una descripción en base a esta observación con uno mismo en diferentes aspectos, como en las situaciones que me ha rodeado. Por otro lado, otro aspecto importante es esto de lo arquetípico, porque quiero desmenuzar de alguna manera algunos conceptos que me parecen importantes, tal vez para aportar nuevamente un granito de arena a que algo sea diferente. Es esto de lo arquetípico entre el que señala y el señalado, de alguna manera. Detrás de estas cuestiones uno pudo observar que había o hay una dinámica de poder en esta dialéctica, sea esta dinámica de poder real o subjetiva. Y en esto quiero comentar un tema sensible que yo respeto mucho. Lo quiero comentar de una manera descriptiva, como siempre, el tema de las inoculaciones. La causalidad de la vida me fue acercando a personas del ámbito científico, médico, incluso jurídico, en la que me fueron mostrando lo que uno de manera personal accedía como información. Por un lado, lo lamentable de la contradicción de la ciencia, donde si bien la religión para algunos es lo que debe no existir o debe cambiar para otros, y la ciencia para algunos ha tomado el lugar de la religión de la ciencia, por ejemplo. Para otros también, por supuesto, las ideologías políticas o ideologías en sí son una forma de religión.
lo que comentaba un poco en el eje de esta charla, de este compartir, lo dogmático del pensamiento. Pero volviendo a este tema, es esta contradicción y doble vara de la misma ciencia. Porque la ciencia nos ha dicho, nos ha mostrado al ser humano que hay un método científico, que por lo menos la ciencia nos muestra en el foco de la realidad que pone en sus diferentes disciplinas un aspecto, una especialización y una verdad de ese foco que hace la realidad. Y lo ha demostrado de una manera general con el método científico. Y este método científico no se ha verificado para esto que se ha masificado durante ese tiempo. El otro tema que quería contar sobre este tema puntual, en lo personal, tristemente, me ha provocado cierta impotencia en la que amistades y colegas han tomado la decisión por presión de diferentes instituciones o ámbitos. Pero lo que quería cerrar de este tema puntual es que hoy en día hay instituciones o centros incluso estéticos que pueden averiguar. No, ninguno de estos me sponsorea, lo aclaro por las dudas. Simplemente comento de que para quienes lo sientan como algo que puede brindarles algún beneficio para su salud, como decía, hay procedimientos por lo cual se realizan limpieza de metales pesados en sangre. Cerrado ese tema, volviendo a esta conceptualización de lo dogmático del pensamiento, el extremismo de las ideas, por un lado uno se ha cansado de ver que se pide respeto, pero no se respeta cuando el otro piensa distinto. Hay quienes se embanderan como los portadores de la paz, y ante el mínimo cambio de las ideas o de las elecciones que tiene el pueblo, recurren a la violencia verbal, física y de diferentes formas también. También lo que uno pudo conceptualizar es esto de que hay un sostener o imponer un conjunto de ideas que se vienen implementando a nivel global y por lo menos en nuestro país para hacer un foco de esto que estoy comentando. Se siguen queriendo imponer como si fueran aquellas verdades las únicas, las omniscientes y perfectas. Nuevamente, una aclaración necesaria que tengo que hacer o siento hacer, que no tengo ningún apego a ninguna idea, ni partido, ni símbolo. Otras de las consecuencias de este apego a las ideas es esto de la romantización de la corrupción. Que podemos estar de acuerdo de que hay quienes todavía no han sido alcanzados por la justicia humana, por lo menos. Pasando a otro punto, y mientras me voy apoyando en lo que he escrito, otro punto que quería compartir con algo actual, que hace unos meses estoy involucrado. Por un lado, ya hace unos meses, en esta causalidad, en que fui conociendo personas del ámbito científico, del ámbito médico y jurídico, quienes tanto en lo conceptual como en las acciones realizan una crítica al sistema, porque si bien podemos estar de acuerdo en que hay avances tecnológicos que son importantes, no todo avance tecnológico puede ser positivo para la existencia humana si no se analiza ni se estudia el efecto que tiene en la salud humana. Este es un tema que no me voy a explayar demasiado, pero he estado involucrado como una persona que ha colaborado en el desarrollo de materiales para la exposición de los diferentes especialistas
en el que se ha hecho una presentación en el partido 3 de febrero sobre este tema. Y es un tema donde hay evidencia suficiente que, y para ser bien claro, no puede ser implementada en ámbitos urbanos. Provoca, además de provocar, por supuesto, daños gravísimos en la salud, sobre todo en los órganos más eléctricos, que son el cerebro y el corazón, y en la sangre. A nivel del ADN, estas tecnologías afectan. Hay alternativas, como iba a decir. La famosa fibra óptica, que si bien puede ser costosa, ayuda a que por lo menos el ser humano no sea afectado. Pero volviendo a algo no solamente del punto anterior, volviendo a esto de la contradicción de la ciencia, hoy en día hay científicas perseguidas por el consejo que se dedica a investigar el ámbito científico, los diferentes avances. Han realizado sumario a 2 mujeres científicas por hacer lo que su profesión intrínsecamente tiene que hacer. ¿Qué es? Investigar. No hay mucho para debatir y discutir, porque además estas científicas aportan sus estudios con evidencias y con la contrastación de otros especialistas que, de alguna manera, y para alivio de uno, en principio como observador, hay muchos científicos, muchas personas de la comunidad científica que apoyan a estas 2 mujeres. Podrán buscarlo en internet sobre estas 2 científicas. Este tema, uno se expone, tal vez es menor al de estas personas especialistas del ámbito científico, médico y jurídico, porque por un lado son quienes en el sistema tienen la expertise o la validación igual a título, que puede de alguna manera al sistema mostrar sus incongruencias y corrupción. Pero bueno, uno trata también, incluso como herencia tal vez de esos tiempos de cuarentena, ha buscado la manera de cómo decir algo buscando las alternativas. Pero como ya muchos de estos temas están divulgados en parte, creo que hasta el momento soy claro. Antes de pasar entonces a otro ejemplo, quería sintetizar que todo recurso que está destinado a instituciones que sobre todo tienen gran prestigio, no solamente por las instituciones en sí, por su historia, sino por las personas que las integran, está claro que es fundamental la transparencia de los procesos y de los recursos, para el cuidado de los recursos. Otro ejemplo en el ámbito terrenal, pero no por eso menos importante, es esto en lo cotidiano, las consecuencias del pensamiento dogmático o el pensamiento extremista. Y vamos a un ejemplo concreto de este tema, este punto. ¿Por qué en el ámbito social, en el trabajo, en un club deportivo o en lo familiar, por qué hay quienes se expresan de una manera directa o en broma
que la broma es una forma de querer decir algo de verdad, pero con ausencia de coraje. ¿Por qué estas personas que tal vez de manera sistemática incluso quieren o expresan estas ideas asumiendo o imaginando que el resto piensa igual o está de acuerdo con estas ideas? Esta sería una primera pregunta. ¿Por qué se asume que una expresión ideológica es la que prima o la que es justa y verdadera? Cuando alguien interpela estas expresiones o simplemente expresa algo diferente, ¿es justo que sea señalado, aislado o castigado de alguna manera? Si hay libertad de expresión, no hace falta decirlo, debería ser igual para todos. Por lo tanto, el que reacciona o expresa algo diferente, ¿quién es el que tiene el problema frente a este diferente? ¿El que expresa o el que no sabe aceptarla? Esto es algo tan cotidiano que seguramente ustedes han vivido, pero que siento que está bueno que se den estas charlas, estos temas, para pulir o armonizar de alguna manera un poquito más los ámbitos y las interacciones humanas, sobre todo los vínculos humanos. Como dije, creo que alguna vez, en algún punto anterior, se expresan en este caso dinámicas de poder, interacciones de poder, que, como decía, en algún caso podrá ser real, ejercida por un rol real, y en algún caso será algo subjetivo, en el cual una persona siente o piensa que su idea está por encima de las demás y por eso expresa lo que expresa. De una u otra manera, creo que son temas para revisar. Por otro lado, como llevándolo siempre a un nivel más elevado, y elevado me refiero más importante, ¿qué es lo profundo y qué es lo superficial en esto que se comparte? ¿Qué es lo efímero y lo trascendental en esta interacción humana? Son preguntas tal vez para motivar una introspección, porque vuelvo a decir, si una persona piensa que una ideología, un pensamiento dogmático, partidario, ideológico o de fe es su cosmovisión, no hay algo, digamos, no hay quien pueda estar en contra de eso. Todo se basa en el respeto a la diferencia de elecciones que cada uno pueda hacer. Por lo tanto, quien no pueda convivir es el que está manifestando un problema, donde el dogmatismo religioso y geopolítico muestra la cara más extrema. Otras corrientes de ideas y de intereses claramente evidenciables contrastan al hombre y a la mujer como enemigos. Universalizan casos por un lado, estigmatizando a un género y elevando al otro por encima de este. Para quienes nuevamente adoptan una posición ideológica, dogmática, esto lo ven como algo necesario,
sin importar las consecuencias en diferentes niveles. Bueno, por un lado esto de la trampa de la polaridad. Si bien hay mucho para hablar de esto, que uno nuevamente estos temas conceptuales, así como la meditación, uno no puede transmitir por medio de un pendrive la experiencia o las vivencias que uno ha tenido con la meditación. Hay conceptos que ayudan a entender o guiar o introducir lo que es la meditación, por ejemplo, y todo el universo de situaciones y experiencias y despertares que surgen a partir de eso, con toda los altibajos e imperfecciones humanas que siguen estando, pero que uno va puliendo y mejorando, y algunas transmutando. Esta cuestión de la polaridad, expresada por ejemplo en el bien y el mal, conceptualmente luz y oscuridad, es que la trampa, como decía antes, de la polaridad es tentarnos a elegir una de estos puntos, cuando en realidad, y esto me ha ayudado también a comprender la propia polaridad, la que uno tiene intrínsecamente, que en la polaridad uno pueda luchar y trascender de las tensiones que generan ambas polaridades. Ambas polaridades nos impulsan a ir hacia un lado, a estar en un lado o hacia el otro, y el punto de equilibrio y el trabajo justamente es tener esa armonía, ese punto de equilibrio, como decía, para poder liberarse de la tensión que generan ambas polaridades. Trascendiendo es la tensión. Y esto genera, entre otras cosas, para no irme muy lejos en el tema, genera este pensamiento de vivir, por ejemplo, las emociones, experimentarlas, todas, la gama de emociones, pero no quedarse en ellas, ni fagocitarse por ellas, ni fagocitarse por ir hacia uno u otro punto, otro polo. Para cerrar, quería compartir como algunas moralejas, si se quiere. En la historia humana, en lo que podemos llamar en este tránsito, esta evolución del ser humano, en algunas épocas más estrictas que en otras, el adoctrinamiento de diferentes formas por sobre el pensamiento crítico. Desde chicos, desde pequeños, nos inculcan miedos, creencias que nunca elegimos. Esas son las herencias que también tenemos. Cuando despertamos a esta dinámica, la responsabilidad termina siendo individual. No hay vuelta atrás, solamente podemos responsabilizarnos a nosotros mismos. Por otro lado, en esta diferencia entre religión y de espiritualidad y el ego, siendo muy respetuosos con la religión, con las religiones, yo no niego ni oculto de que, además estoy agradecido por haber nacido en una familia con la religión católica, pero esto no me ha impedido poder abrir mi mente y mi alma a mi espíritu, a conocer y experimentar otros, no solamente experimentar los conceptos, sino bajarlos a la realidad con todo lo que uno tiene por aprender todavía. Así como hay quienes señalan que la religión está en crisis, yo pienso que las ideologías están en crisis. Lo que pasa es que todo transmuta, todo muta para poder, o intenta mutar para poder persistir. Entonces se dice que va a haber una única religión, todo centralizado. Y lo que conceptualmente quiero decir acá frente a esto, y termino con esta diferencia entre el ego y el ser. Para algunos, quienes prefieran que otros tomen la rienda de su propia vida, esta centralización de sistemas, de creencias,
de formas de vivir lo verán como algo positivo, como algo que les ayude a vivir o estar más cómodos. Todo es válido. En lo humano, cuando se pierde la libertad, algo tenemos que hacer, o se amenaza la libertad, algo tenemos que hacer. Más allá de que la primera acción es con uno mismo, indudablemente. Y ya voy a terminar con estos dos conceptos entre el ego y el ser, que hay ideologías que hablan de la obediencia ciega. Y claramente cualquier obediencia, sea de fe o ideológica, no puede haber libertad si uno se convierte en un esclavo. La verdadera fe es aquella que nos motiva a cuestionar, a un pensamiento crítico. El obedecer ciegamente corrompe con la espiritualidad entendido. Si nos orientamos más hacia una conexión real y genuina con nuestra propia fuente, o esto del espíritu, y haciendo el trabajo que tengamos que hacer, respetando al otro y permitiendo al otro también que nos pueda aportar algo, lo que nos deseo es que podamos vivir genuinamente desde un paradigma del corazón, como decían los egipcios. Dentro del corazón está este espacio diminuto, este espacio sagrado y diminuto del corazón, que en ese sector físico y también energético está el universo mismo. Hay un universo tan grande como el universo que nos rodea. Y que desde esa conexión podamos seguir trabajando, proyectando, disfrutando también y creciendo como personas de una manera responsable y coherente. Les mando un abrazo.